buenas tardes, soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y empezamos con la transmisión especial del 6 de febrero de 1991, bajo la conducción de Lourdes Ramos y Gabriela Calzada. El presidente de Estados Unidos, George Bush, celebraba los avances para un acuerdo comercial con México y Canadá. El rey Hussein de Jordania expresaba que Estados Unidos quería acabar con Irak. La guerra para liberar a Kuwait dividía al mundo árabe, mientras que Saddam Hussein rompía relaciones diplomáticas con Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Mikhail Gorbachev, presidente de la URSS, advertía que su país no dejaría de ser una superpotencia y otras noticias importantes. Esta es la narración original. ECO con Lourdes Ramos. Los saludo desde la Ciudad de México. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, pronunció un discurso ante empresarios y hombres de negocio de Nueva York. El presidente Bush se refirió a las negociaciones trilaterales entre México, Canadá y los Estados Unidos para el establecimiento de una zona de libre comercio en el continente americano. El presidente George Bush destacó la importancia de promover el comercio libre y puso como ejemplo el acuerdo que se está negociando entre México, Canadá y los Estados Unidos. Bush habló en Nueva York ante el Economic Club, que reúne a empresarios y hombres de negocios. El presidente manifestó que todavía tiene esperanzas de que el Acuerdo General de Aranceles y Comercio logre entendimiento para liberalizar el intercambio mundial. Bush manifestó que no está dispuesto a abandonar el ideal de un comercio sin trabas, pero luego se concentró en el ejemplo que pueden dar México, Canadá y los Estados Unidos. Ese acuerdo puede abrir el camino por un hemisferio con libre comercio, manifestó el presidente. El presidente de Estados Unidos, George Bush, rechazó las acusaciones del rey Hussein de Jordania en el sentido de que Estados Unidos pretende destruir Irak. A bordo del avión que lo llevó a la ciudad de Nueva York, el presidente Bush dijo que no ha excedido el mandato de Naciones Unidas, como señaló el monarca hachemita. Señaló también que la guerra del Golfo Pérsico no es una confrontación injusta porque pretende la liberación de un pueblo oprimido tras la invasión iraquí. El presidente Bush agregó que ha tratado de comprender las presiones a las que es sometido el rey Hussein de Jordania porque cometió un error al alinearse al régimen de Bagdad. El rey Hussein dijo en Amán que los pueblos árabes no deben ofrecer sus bases en acciones criminales contra todos sus hermanos. Los aviones caza F-15 norteamericanos derribaron por primera vez a 2 aviones iraquíes que trataron de refugiarse en Irán. Así lo dio a conocer en Arabia Saudita un parte militar de las tropas aliadas. 2 pilotos estadounidenses afirmaron que otros 2 aviones MiG-21 fueron destruidos en una escaramuza aérea. Los aliados creen que las baterías aéreas de Irak están muy dañadas. Sin embargo, los analistas opinan que Saddam Hussein esconde el verdadero poderío de su ejército en busca del momento de replegar a las fuerzas aliadas. Se cree que la guerra terrestre será inevitable en el teatro de los combates. Fuentes allegadas al Pentágono afirman que los aviones B-52 de los Estados Unidos cambiaron sus objetivos de ataque. Se dice también que ahora centran su atención en las posiciones iraquíes atrincheradas a lo largo de la frontera entre Kuwait y Arabia Saudita. Se afirma también que los aviones tácticos que transportan las llamadas bombas inteligentes se preparan para atacar a la Guardia Republicana. Los analistas opinan que el Pentágono prepara los combates por tierra, utilizando tácticas aéreas de ablandamiento. Han pasado 3 semanas desde que se inició la guerra y el Pentágono no ha podido dañar lo suficiente a las unidades élite de Saddam Hussein para abrir el camino a la ofensiva terrestre de los aliados. Se cree también que las tropas de Estados Unidos almacenan grandes cantidades de explosivos de combustible y bombas dispersoras de minas. Varios corresponsales que recorrieron una de las bases aéreas en el Golfo Pérsico dijeron que los explosivos podrían estar reservados para un ataque terrestre contra Irak. Voceros militares de la fuerza aliada informaron que aún no se utilizan las bombas de combustible contra objetivos iraquíes. La bomba de combustible extiende una nube de material inflamable que produce un efecto semejante al de un artefacto nuclear. En Washington, los analistas opinan que una derrota militar de Saddam Hussein podría convertirse en una victoria política árabe de grandes proporciones.
La administración Bush está presentando una batalla en otro frente, la imagen de Hussein en el mundo. ¿Saldrá victorioso Hussein aunque pierda la guerra militar? Las evaluaciones que se han hecho hasta ahora revelan que Hussein podría salir victorioso políticamente en el mundo árabe, aunque pierda en el campo de batalla. Muchos árabes lo consideran un héroe por haberse enfrentado a Estados Unidos y los aliados. No toman en cuenta que al hacerlo no calculó bien el daño material y humano que sufriría su país. La amenaza de que la alianza anti-Irak se vería bañada en sangre hasta este momento no se ha cumplido. El formidable ejército iraquí no ha salido. Esto ha hecho que las fuerzas aliadas puedan bombardear sin cesar porque los iraquíes no las detienen. ¿Es realista pensar que la guerra está castigando desproporcionadamente a Irak cuando antes de que estallara el conflicto armado Hussein dijo que estaba preparado para derrotar a la alianza? En su última conferencia de prensa, el presidente Bush dijo que a él lo que le interesa es la vida de los soldados norteamericanos y que Saddam Hussein se debe preocupar por las de las fuerzas iraquíes. Esto quiere decir que Bush seguirá adelante con su campaña para recuperar Kuwait porque Hussein no le dejó otra alternativa que utilizar la fuerza, dicen los analistas. Agregan que Saddam Hussein no tiene esperanzas de poder salir victorioso militarmente, pero sí de surgir como un ídolo de quienes dentro del mundo árabe están orientados a simplemente desafiar a Estados Unidos. Estos grupos están dispuestos a olvidar que Kuwait fue invadido. Nadie ha podido predecir el futuro de Saddam Hussein. Todo depende de lo que él mismo haga si pierde la guerra. Más información con Gabriela Calzada. Muchas gracias, Lourdes. Aunque parezca mentira, los Estados Unidos e Irak mantenían relaciones diplomáticas a pesar de la guerra del Golfo. Este miércoles, Irak decidió poner fin a ese vínculo y a otros más. En un escueto comunicado emitido por Radio Bagdad, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irak anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Egipto y Arabia Saudita. Como consecuencia de la guerra que se desarrolla en el Golfo Arábigo, las relaciones entre estos 6 países e Irak podían ya considerarse como inexistentes. La medida está dirigida en contra de los principales promotores de la fuerza multinacional, empezando por Estados Unidos, líder de esta coalición, Inglaterra, Francia e Italia, los más importantes aliados europeos en este conflicto, Egipto, el país árabe que mayor número de soldados ha desplegado en el Golfo Pérsico, y Arabia Saudita, anfitrión de todas estas fuerzas. En el Cairo no ha habido todavía ninguna reacción oficial y se espera que mañana el gobierno del presidente Mubarak dé a conocer su posición. El presidente François Mitterrand de Francia telefoneó a su homólogo iraquí Hashemi Rafsanjani. Le dijo que el papel de Irak puede ser determinante en la crisis del Golfo Pérsico. La agencia iraní de noticias IRNA confirmó la conversación entre los dos mandatarios. En París, el portavoz del Palacio del Elíseo dijo que la charla se centró en puntos sensibles relacionados con la guerra. Hashemi Rafsanjani dijo que Irán se opone a la invasión de Kuwait y a la presencia de fuerzas ajenas a la región. El líder de la teocracia iraní agregó que la integridad de Kuwait e Irak deben ser preservadas. Hashemi Rafsanjani reveló que el sábado pasado envió un mensaje al presidente iraquí Saddam Hussein tendiente a buscar un acuerdo que ponga fin al conflicto. Y mientras tanto, en Moscú, el presidente Mikhail Gorbachev advirtió que mantendrá la unidad soviética cueste lo que cueste. El líder del Kremlin dijo que la Unión Soviética no dejará de ser una superpotencia por las pretensiones separatistas. Sin referirse a las repúblicas bálticas en forma directa, Gorbachev advirtió que costó mucho la unidad de las repúblicas soviéticas y advirtió también que no permitirá que sea destruida. Este miércoles, el gobierno de Moscú censuró varios programas de radio y televisión que criticaban al presidente soviético. El programa de televisión Punto de Vista fue eliminado del aire por su resumen editorial en contra del gobierno central de Moscú. Las autoridades soviéticas ordenaron a una comentarista de noticias apegarse a las versiones oficiales. Y por si fuera poco, el gobierno cambió la frecuencia de la radiodifusora Rusia, que tenía mucha penetración en las 15 repúblicas. En Argentina hay descontento por el aumento de precios. Marcelo Luis Ojeda nos informa. En Argentina, las autoridades económicas han solicitado a los empresarios moderación en los aumentos de los precios. En la presente jornada entraron en vigencia
los aumentos del servicio público de pasajeros. Para corta, media y larga distancia, la suba alcanzó el 32%. 4.400 y pagaba 3.100. Ayer 3.200, 3.300, hoy 4.400. Demasiado, digo, no se puede vivir ya. Por otra parte, los ferrocarriles aumentaron sus tarifas un 25%. El servicio municipal de subterráneos también incrementó sus costos en un 30%. Es una barbaridad. Es una barbaridad porque el que tiene que viajar 4 veces por día, deja el sueldo, tiene que vender la casa. Se va a tener que pagar, ya estamos tan acostumbrados que no queda otra, si no tendremos que comprar bicicleta y... La tarifa telefónica correspondiente al mes de febrero subirá un 14,5%. El porcentaje estimado surge de lo negociado por el gobierno y las empresas privadas que operan en este país. Las autoridades económicas han solicitado a los sindicalistas que no exijan al gobierno una indexación directa sobre los salarios del corriente mes. En Lima, Perú, las autoridades dispusieron severas medidas de seguridad en prevención de más atentados terroristas. El gobierno dispuso urgentes medidas de seguridad para evitar a como dé lugar la ocurrencia de nuevos atentados terroristas. El ejército y la policía patrullan la capital peruana. En los últimos días, los subversivos del denominado Movimiento Revolucionario Tupac Amaru han dejado mal paradas a las fuerzas del orden de este país al atacar sistemáticamente intereses norteamericanos y de los países aliados que intervienen en la guerra del Golfo. La guerrilla peruana ha asumido una beligerante posición pro-iraquí. Los testimonios de estos ataques lucen como cicatrices en el rostro urbano de Lima. Los ciudadanos son testigos, así que la violencia irracional forma parte ya de su vida cotidiana. A los atentados dinamiteros se suman también llamadas anónimas o terrorismo blanco. El local de la Asociación Cultural Peruano-Británica, donde se imparte la enseñanza del idioma inglés, tuvo que ser evacuado al notificarse la existencia de una bomba. Llamaron, dijeron que había una bomba a las 5:30 y tuvimos que evacuar el edificio. Por eso hemos suspendido las clases hasta el día de mañana. En el Aeropuerto Internacional de Lima, otras voces anónimas amenazaron con la existencia de una bomba en el avión de un American Airlines. Hubo retraso en el vuelo y suspenso. Finalmente la policía levantó el estado de falsa alerta. Sin embargo, el primer terminal aéreo peruano, a raíz de estas llamadas anónimas y un coche bomba que estalló en una de sus playas de estacionamiento, se ha convertido ahora en uno de los lugares más resguardados del Perú. Policía antiexplosivos con trajes antibombas vigilan al milímetro esas instalaciones. Sin embargo, pese a las medidas de emergencia, la violencia transcurre como una epidemia incontenible. Los partidos de oposición han solicitado la renuncia del ministro del Interior, pero así como una golondrina no hace el verano, la renuncia de una persona tampoco va a acabar con este flagelo. En Nicaragua fue recordado Rubén Darío en el aniversario de su muerte. En varias ciudades de Nicaragua fue conmemorado el 75 aniversario de la muerte de Rubén Darío, señalado como la máxima figura de las letras castellanas. En León, ciudad situada a 100 kilómetros al occidente de Managua, se efectuaron diferentes actos a los que asistió la Presidenta de la República, Violeta Chamorro. En estos eventos fueron reiterados los legados culturales de Rubén Darío, entre estos la variación del lenguaje, la equidad en la estética, la renovación literaria y una vocación permanente por la libertad, tal y como lo especificó el literato nicaragüense Fidel Coloma. Sin la libertad que permite el diálogo, no puede haber cultura. La libertad es lo principal y lo fundamental en Rubén. En el soneto maestre Gonzalo de Berceo, que vale por toda una definición de su estética, dice Rubén con toda claridad: mas a uno y otro pájaro divino, la primitiva cárcel es extraña. En Texas hay optimismo por la posibilidad de abrir las operaciones comerciales a nivel continental en referencia a las negociaciones trilaterales entre México, Canadá y los Estados Unidos por el establecimiento de una zona de libre comercio en América. San Antonio, Texas, se convertirá en una ciudad líder en el propuesto acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México. San Antonio está tomando una posición de liderazgo que fue reconocida, ha sido reconocida en el estado de Texas, fue reconocida en Washington durante nuestra recién visita. El secretario de Comercio, que va a estar aquí mañana para una visita y una comida,
nos felicitó porque definitivamente ellos son los que están, es el Departamento de Comercio dentro del gobierno el que está encargado de empujar este acuerdo. Nos está viendo como un líder y eso creo que es muy, muy positivo para San Antonio. Es muy importante que continuemos en nuestro esfuerzo de empujar este acuerdo. Quisiéramos invitar a las personas que estén, por decir, en contra, a sentarse con nosotros, a discutir, a ver de qué maneras, qué puntos hay o que nosotros no hemos visto o que podemos convencerlos a ellos del beneficio que nosotros vemos, porque definitivamente hay algunos ganadores y algunos perdedores en cualquier acuerdo, ¿no? Pero creemos que obviamente lo que se quiere tratar de hacer aquí es que los que pierdan algo tengan una alternativa. El señor Alfonso Martínez Fons formó parte de una delegación de San Antonio que visitaron a oficiales en Washington, D.C. con el propósito de apoyar el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México. Visitamos un total de 40 senadores y congresistas para presentarles nuestra posición, para discutir con ellos la posición de ellos. Nos concentramos en dos grupos muy importantes que tienen que ver con la aprobación de este acuerdo, que son los miembros del House Ways and Means Committee y del Senate Finance Committee, que son los dos grupos que van a tener la aprobación o el poder de aprobación o negar no tanto el acuerdo en este momento, sino el concepto del fast track, que es lo que se ha pedido para que el presidente pueda negociar el acuerdo y al final del proceso se presente al Congreso. Mientras tanto, los secretarios de Comercio de México y Estados Unidos, Jaime Serra Puch y Robert Mosbacher, promoverán los beneficios del acuerdo de libre comercio con empresarios del sur de Texas el jueves a mediodía en San Antonio. Eso fue lo que ocurrió en febrero de 1991, y ese es el documento histórico de ECO. Y a más de 33 años, esta semana hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia. Fuerzas militares ocuparon las calles de La Paz, encabezadas por el general Juan José Zúñiga, pero finalmente la situación fue controlada por el presidente Luis Arce. Vamos con el reporte de Manuel Rosales. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano. Cientos de militares, apoyados por vehículos blindados y encabezados por el general del ejército, Juan José Zúñiga, se movilizaron en la capital de Bolivia, en lo que el presidente Luis Arce calificó como un intento de golpe de Estado. El general Zúñiga lleva varias semanas criticando los intentos de Evo Morales por volver a la presidencia en las elecciones de 2025. La movilización militar fue denunciada en redes sociales por el presidente Arce, por el expresidente Evo Morales y por la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Como podemos ver, aquí está la Plaza Murillo, tomada por tanques militares y por tropas militares. Entendemos que es de una facción justamente del ejército que se ha movilizado. En medio de la incertidumbre y el caos, las unidades militares se desplegaron en la Plaza Murillo en torno a la sede de gobierno, y un vehículo blindado intentó derribar una de las puertas del palacio, que ya estaba rodeado. Instantes después, los militares sublevados entraron al edificio, donde se registró el momento más tenso de esta jornada, con un cara a cara en el que el presidente Arce enfrentó al general Zúñiga. Tras este enfrentamiento, el general Zúñiga se retiró del lugar a bordo de un vehículo blindado, mientras el presidente Luis Arce se trasladó a la Casa Grande, donde, rodeado de todo su gabinete, ofreció un mensaje a la nación. Aquí estamos, el gobierno nacional, con todos sus ministros, ministras, firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en Casa Grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia. Más tarde, Arce nombró a una nueva cúpula militar, con lo que Juan José Zúñiga fue reemplazado por José Wilson Sánchez, quien condenó lo ocurrido y ordenó la retirada de las tropas que estaban en las calles.
Líderes de América Latina, desde Chile, Colombia, Paraguay, Honduras y México, condenaron el intento de golpe, que ocurrió el mismo día en que la Organización de Estados Americanos inició en Paraguay su Asamblea General. La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. Tras poner fin a la intentona golpista, el presidente Luis Arce regresó al Palacio de Gobierno, donde saludó a sus seguidores desde uno de los balcones. Emanuel Rosales, Noticias N+. En otro tema, el jueves por la noche tuvo lugar el primer debate entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el candidato republicano Donald Trump, que tuvo una duración de 90 minutos. Los principales temas de la agenda electoral fueron abordados, desde la migración, la guerra en Ucrania, la OTAN, la economía, el aborto e incluso los procesos legales que han enfrentado el propio Donald Trump y Hunter Biden, hijo del mandatario. Donald Trump se mostró agresivo en este debate. En tanto, Joe Biden pareció tener problemas para expresar sus ideas. Vamos a una pausa, pero no se vaya. Y al regresar, después de 5 años de cárcel en el Reino Unido, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue liberado y pudo regresar a Australia. Ya regresamos. Estamos de regreso y Julian Assange, quien dio a conocer importantes revelaciones a través de Wikileaks, fue liberado después de estar preso 5 años en el Reino Unido. Vamos con el reporte de Vita Rudavicus. Durante casi 14 años, los partidarios de Julian Assange exigieron que fuera liberado y que se retirara su extradición del Reino Unido a Estados Unidos. Esta semana se ve el final de esta larga saga legal. This period of our lives, I'm confident now, has come to an end. What starts now with Julian's freedom is a new chapter. Así fue el vuelo hacia la libertad del fundador de Wikileaks. Acompañado por el embajador de Australia en el Reino Unido, Julian Assange, de 52 años, salió el lunes por la mañana de la prisión londinense de Belmarsh. Con su escolta diplomática, Assange, que es ciudadano australiano, voló en un avión fletado desde el aeropuerto Stansted de Londres hasta Bangkok, la capital de Tailandia. Luego continuó viajando a las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el Pacífico Occidental. Assange y su equipo legal llegaron a un acuerdo con los fiscales estadounidenses. El miércoles se declarará culpable de un cargo de violación de la ley de espionaje. Se le impondrá una pena de 62 meses de prisión. Pero como Assange ya pasó 5 años y 2 meses en la prisión de alta seguridad de Belmarsh aquí en Londres, será liberado inmediatamente y podrá regresar a su país natal, Australia. Incluso en medio de largas batallas legales, Assange rara vez ha sido visto en público. Ha sufrido problemas de salud, incluido un pequeño derrame cerebral en prisión en 2021. Sus partidarios y su equipo legal han argumentado durante los últimos 5 años que Assange debe ser liberado por razones humanitarias. He is not well, and every day he's becoming more unwell physically and mentally and emotionally. So I'm trying not to be too happy, but I am a little bit happy. Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido lo llamaron hacker irresponsable, que puso vidas en riesgo al revelar más de 10 millones de documentos militares confidenciales. Pero para las organizaciones de periodistas y de derechos humanos, Assange es un luchador por la libertad de prensa. Suna Eversdottir, relatora especial del Consejo de Europa sobre Assange, insiste en que se deben aprender muchas lecciones de esta epopeya legal y política. The detention of Julian Assange has had a chilling effect on the enjoyment of human rights in Europe. And now an argument can easily be made that the length, the duration of detention so far already has had a severe chilling effect on the enjoyment of freedom of expression in Europe. Assange pasó los últimos 12 años en una especie de confinamiento. Primero en la pequeña habitación de la Embajada de Ecuador en Londres y luego en la celda de la prisión de alta seguridad de Belmarsh. La presencia de Assange en el suelo del Reino Unido ha costado cara a los contribuyentes británicos. La Policía Metropolitana de Londres gastó más de 18 millones de dólares custodiando a Assange en la Embajada de Ecuador.
Desde Londres, Vitas Rudavicius, Saritio Gómez, camarógrafo, Noticias N+. Y pasamos a otra información. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró el lunes estar comprometido con la propuesta de tregua anunciada por el presidente estadounidense Joe Biden, mientras Hamás lo acusa de prolongar las negociaciones para ganar tiempo y continuar la guerra en Gaza. Previamente entrevistado por un medio televisivo israelí, Netanyahu dijo que está preparado para un acuerdo parcial con Hamás para lograr el retorno de rehenes en Gaza, pero que no pondrá fin a la guerra hasta no destruir al grupo islamista. צריך להקים מינהל אזרחי. אני מקווה בגיבוי ובניהול של מדינות מסוימות באזור. אני חושב שזה הדרך הנכונה להתקדם. אנחנו אמרנו פה... אני אגיד לך מה אני לא מוכן לעשות. אני לא מוכן להקים שם מדינה פלסטינית, אני לא מוכן למסור את זה לרש"פ. Benjamín Netanyahu aseguró que la fase intensa de los combates contra el movimiento islamista de Hamás en Rafah, en el sur de Gaza, está a punto de terminar, pero que ello no significa que la guerra finalice. Hamás respondió y acusó a Benjamín Netanyahu de mentir a las familias de los rehenes israelíes. El movimiento palestino insistió en su disposición a negociar un acuerdo de liberación de rehenes que incluya el fin de los combates en Gaza y la retirada total de las tropas israelíes, y dijo que la pelota ahora está en el tejado de las autoridades israelíes. Y al sur de Rusia, en Dagestán, 20 personas murieron al registrarse atentados en contra de iglesias ortodoxas y una sinagoga, a las que les prendieron fuego. Fuerzas de seguridad se enfrentaron a los autores con un saldo de 14 agentes policiales y 5 asaltantes muertos. Entre las víctimas estaba un clérigo ortodoxo. En redes sociales se mostraron imágenes de los atacantes, portando armas y disparando en las calles. Las autoridades no señalaron la culpabilidad de personas u organizaciones en estos atentados o qué motivó los ataques. Dagestán es una de las 20 repúblicas que forma parte de la Federación Rusa. Y antes de despedirnos, las altas temperaturas llegaron a Europa, motivadas por los vientos generados en el norte de África. Se pronostica que el calor llegará al Mediterráneo y en España se anticipan más de 40 grados en algunas regiones. Por ahora, los termómetros se han disparado arriba de los 30 grados Celsius. Un ejemplo es Italia, donde la gente trata de paliar el efecto térmico en las playas de Palermo. Hasta aquí una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Soy Florencia de Rodas y los espero la próxima semana.